A continuación, Tiempos y Mundos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos. Hace 15 días, Tiempos y Mundos invitó a Carlos Abella, embajador de España en Ecuador, para hacer una revisión de la crisis política que se produce en el Reino de España a raíz de la unilateral declaración de independencia del Parlamento catalán. Se analizaron criterios históricos y económicos en torno a la situación y dejamos para otro programa los aspectos jurídicos, internos y externos, la legalidad y su importancia en el mundo y, claro, los aspectos políticos. Habíamos dicho que sería importante esperar el nombramiento del presidente del nuevo Parlamento que debió darse hace 2 días. Como se va haciendo hábito, parecería que el independentismo catalán, a través del nombrado presidente de mesa Torrent, pretende mantener la indefinición como estrategia política. Se suspende la convocatoria para la elección, pero no se suspende. De la misma manera en que cuando se produjera el episodio de la declaración de independencia, el presidente Puigdemont declarara la independencia, pero no la declarara. Hoy, el plazo que nos habíamos puesto se ha cumplido y nuevamente Carlos Abella, embajador de España en Ecuador, nos acompaña para realizar la continuación del análisis de esta crisis. Carlos, bienvenido. Buenos días, Alan, y buenos días también a todos los televidentes de Telesucesos. Estoy encantado de estar de vuelta aquí y poder abordar esta cuestión que es siempre compleja y difícil a veces de explicar, pero que veo que en Ecuador suscita un gran interés y un gran seguimiento. Muy bien. Se nos había quedado en el tintero el análisis jurídico, y el análisis jurídico pasa por un elemento central en la ordenación de las sociedades avanzadas y de las no tan avanzadas también, como es el respeto a la ley y el respeto a las formas. Justamente de este tema tratemos en cuanto al proceso de independencia y veamos si es que este proceso estuvo de acuerdo a derecho o no. Efectivamente, esa es una cuestión fundamental, puesto que el derecho está hecho para la convivencia entre los hombres, para lo que es ordenar la vida diaria, el contrato social, ¿no? Como decía Descartes, y por lo tanto es algo fundamental para el funcionamiento de no solo de la política, sino de la economía y de las sociedades. Lo que ha pasado aquí es que se ha querido declarar una independencia unilateralmente, y eso va no solo en contra de la Constitución española, del Estado de Derecho, sino también en contra del derecho internacional público y en contra del sistema y la Carta de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas establece 2 únicas posibilidades para lo que es una declaración de independencia y la independencia efectiva. Primero, las situaciones coloniales, y en segundo lugar, lo que son las violaciones de los derechos, situaciones de violaciones de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Obviamente, ninguna de estas 2 circunstancias se da en el caso de Cataluña, pero es que además también no existen las bases internas constitucionales. Entonces está el derecho internacional público, el sistema de Naciones Unidas, no se cumplen las condiciones. Y la segunda cuestión que sucede es que también hay un derecho constitucional. Si quieres, ahora lo desarrollamos. Correcto. Antes de agotar el tema del derecho internacional público, me parecería importante que consideremos en contexto la posición que adopta la Unión Europea, por tratarse de un tema internacional
y de gran importancia para cualquier posibilidad de un eventual Estado independiente en Europa, ¿no? Efectivamente, fue muy clara la Unión Europea. El independentismo buscaba dos objetivos. Hay que decir antes de nada, repetir una vez más que esa frase, los catalanes quieren independencia, pues no, no es correcto. Unos sí y otros no. Y aquellos catalanes que estarían dispuestos a esa independencia fuera de la Unión Europea es en torno a un 30-30%. La votación que ha habido última, las últimas votaciones han pasado de 48,7% a un 47,52%, han perdido votos. Los constitucionalistas, que están a favor de la unidad, han aumentado 283.000 votos y un 5% más. Bueno, pues esa es una explicación que hay que tener en cuenta. El independentismo tenía dos grandes objetivos. Uno, el reconocimiento internacional por parte de otros estados, y segundo, que la prensa internacional les apoyase. Ninguna de estas cuestiones ha sucedido. Y en el caso de la Unión Europea... Pero Osetia del Sur le reconoció, ¿no? Bien. Osetia del Sur. Bueno, pero es que no son estados a su vez reconocidos ni estados efectivos, ¿no? Son lo que se decía antes, estados títeres. Y realmente pues no es un reconocimiento válido, y tampoco está en Naciones Unidas, Osetia del Sur, con lo cual pues no es una entidad internacional, no es un estado reconocido internacionalmente. Lo importante, lo que ibas, la Unión Europea no ha reconocido, ningún Estado miembro de los 28 ha reconocido esa declaración de independencia, que es un falseamiento de la legalidad internacional y de la legalidad española. Tampoco ha habido todas las instituciones de la Unión Europea, el Consejo, que son los Estados, la Comisión, que es el órgano interno técnico, el Parlamento Europeo, ninguno ha reconocido esa independencia. Y todos han dicho también que en caso de una independencia hipotética que no se da, esa región de Europa, en este caso Cataluña, estaría fuera automáticamente de la Unión Europea, sin ninguno de los beneficios económicos, fiscales, de política agrícola, de política pesquera, estaría fuera del espacio Schengen. Ahora justamente se ha hecho pública la carta de España pidiendo a la Unión Europea la exención de visados para los ecuatorianos. Pues una Cataluña independiente estaría peor que los ecuatorianos dentro de unos años cuando ese visado sea exento, ¿no? Tendrían que negociar todo. Bueno, no había ni reconocimiento internacional por parte europea, y el presidente Juncker dijo algo muy interesante, que en Europa existen muchos irredentismos y por lo tanto un reconocimiento en dependencia de Cataluña y de muchas otras regiones, ahora hablaré de ello, supondría volver a Europa al siglo XVIII, e incluso antes. En nuestra conversación previa decíamos incluso a la Europa del siglo XIII, a la Europa medieval. Eso sería lo que sería la atomización. Quiero recordar lo siguiente. En Francia, por ejemplo, existen tendencias también regionalistas, separatistas en Córcega, en Bretaña. Luego también en Italia, el Trentino, Lombardía, en el Reino Unido, Escocia. Ahora hablaremos de eso también en el plano constitucional. En Hungría está, por ejemplo, la Transilvania húngara, la Voivodina húngara, la Transilvania Rumanía, la Voivodina en Serbia, con lo cual seguía Finlandia, la Karelia ocupada por la Unión Soviética, es decir, seguía romper todas las fronteras de Europa, toda la concordia europea, y seguía abrir la caja de los truenos. Pero además es que este independentismo catalán es irredentista, es decir, reclama las tierras y posesiones en otros países. Concretamente, en España también desea anexionarse Valencia, Alicante, Baleares, partes de Aragón, y en Francia el Rosellón, que es la parte de donde se habla catalán. También habría que hablar a lo mejor más tarde del fenómeno de Tabárnia, y también dentro de Cataluña las regiones más ricas de Tarragona y Barcelona, que están en la costa, y el Valle de Arán, que está metido en los Pirineos, han dicho que en caso de una independencia de Cataluña, ellos a su vez pedirían independizarse de Cataluña y quedarse en España y en la Unión Europea. Es decir, una caja de los truenos que no tendría fin. Sí, claro. Juncker fue extremadamente enfático en la crítica a ese nacionalismo extremo, sí, al que señaló con absoluta precisión como uno de los principales responsables de las tragedias del siglo pasado enarcadas en el nacionalismo, ¿no? Efectivamente, el proyecto europeo es un proyecto unificador, de solidaridad, de sobrepasar los egoísmos nacionales.
Y este proyecto nacionalista de los independentistas catalanes, que no es el único en Europa de su carácter, está basado en el nacionalismo, en lo pequeño, en la exclusión y el egoísmo. Sí, eso lo vimos con claridad en el análisis pasado en el campo de la economía, ¿no? Cuando este tema de la molestia que significaba para Cataluña el tener que aportar más de lo que recibe. Y hacíamos la comparación respecto del ciudadano que tiene que pagar más impuestos conforme más gana en proporción a esos ingresos, ¿no? Pero también vimos que ese victimismo es nuevamente un victimismo, un falseamiento de la realidad. Se falseó la democracia con un falso referéndum el día 1 de octubre y luego esos datos, ya vimos en el programa anterior, que son falsos, que lo que recibe Cataluña es enorme. Concretamente, casi 16.000 millones de euros en infraestructuras en los últimos 5 años y de su deuda de 88.000 millones, más de 70.000 millones aportados por el Estado para que se puedan pagar las cuentas. Y luego también la aportación, por ejemplo, a Cataluña es un 5% más de su renta, casi 10.000 millones, pues la aportación de Madrid es de un 10% más de su renta, 20.000 millones de euros, y nadie en Madrid está pidiendo independencia, con lo cual no es una cuestión económica, sino que tiene un trasfondo político de 3 partidos políticos con un proyecto propio. Con una agenda propia. Con una agenda propia para un control político, económico e incluso social de la región. En la prensa recientemente, ayer concretamente, sale una información que resulta interesantísima en cuanto a una acción que un periodista logra una captura de pantalla del móvil de uno de los consejeros del señor Puigdemont, en la cual el señor Puigdemont dice paladinamente pues que esto se ha terminado. Básicamente nos han abandonado, yo he sido sacrificado y esto ya no tiene futuro y el plan de la Moncloa ha funcionado. Más allá de la evidente depresión psicológica que el señor Puigdemont puede estar experimentando por la situación del exilio, sin embargo, sí es curiosa el paralelo que se da en este tipo de liderazgos personalistas, problemas de personalidad que aquejan a los líderes que suelen ser líderes populistas, que en un momento dado, en el momento en que se encuentran con que las cosas no funcionan como ellos esperan, viene esta sensación o esta frase de que detrás de mí el diluvio, ¿no? Y no sé qué opinas tú respecto de esta declaración, bueno, no es una declaración, pero de esta información que nos llega, del darse cuenta ya, porque creo que esa es la realidad que está sucediendo en el entorno del independentismo catalán, de que no es viable el camino que escogieron, que cometieron un muy grave error, que, como dice el mismo señor Puigdemont, están enfrentados a un ridículo histórico y que les toca empezar a negociar para salvar los muebles. ¿Tú crees que hay apertura para esa negociación, para buscar un entendimiento? Bueno, efectivamente, yo quisiera recordar una frase de Carlos V, el primer emperador de España, Carlos V de Alemania y primero de España, que decía que el buen gobierno exige y requiere ciencia, experiencia y conciencia. Y justamente esto es lo que ha faltado muchas veces entre los independentistas, ¿no? La ciencia, el conocimiento, la experiencia que no tenían y la conciencia de saber que las decisiones que se toman en política afectan a millones de personas. Y eso ha faltado. Hay una cuestión que estabas mencionando que es casi la pregunta ¿y qué pasa ahora? Lo que pasa ahora es que hay que aplicar la ley, no solo el 155, que es la Constitución, que hay que desdramatizar, como decía el gran catedrático de Derecho Administrativo García Enterría, sino también lo que hay que hacer es aplicar lo que es el reglamento y la ley. Ahora, ¿qué pasa? Había hasta el 31 de diciembre para proponer un candidato a investidura. 31 de enero. 31 de enero, perdón. El 31 de enero para proponer un candidato a investidura. Ha resultado fallida, con lo cual ahora hay 2 meses para seguir proponiendo otras candidaturas o esa candidatura, pero que tiene que ser elegido con un discurso de investidura, estando presente y
con una mayoría absoluta en primera vuelta a votación, sino en segunda vuelta una mayoría simple. Para eso hay 2 meses. Si en 2 meses no se lleva a cabo esa elección, entonces se convocan nuevas elecciones. Esa investidura se convocan nuevas elecciones regionales en el plazo de 2 meses más. No es ninguna tragedia, esto es lo que ha pasado en España, por ejemplo, con la elección del Parlamento, el gobierno de la Nación, cuando se convocaron el 20 de diciembre de 2015 unas elecciones, no se pudo constituir gobierno, se volvieron a convocar elecciones el 26 de junio de 2016 y salió un gobierno que tomó posesión el 4 de noviembre de 2016. ¿Y qué sucedió? Pues había gobierno en funciones, las instituciones funcionaron, la economía funcionó y, curiosamente, como en Bélgica, por ejemplo, hubo un periodo de más de 2 gobiernos con un gobierno en funciones y la economía fue magníficamente bien. Y España es un Estado antiguo, de larga trayectoria, con una gran administración, con unas instituciones sólidas y, por lo tanto, un gobierno en funciones. Lo que no puede es firmar convenios, tratados internacionales, ni aprobar presupuestos, se prorrogan, ¿no? Pero todo lo demás, y con toda normalidad, va funcionando, con lo cual unas nuevas elecciones en la región catalana tampoco serían ninguna tragedia. Sucederá lo que los diputados del Parlamento local, regional, decidan. Y si no, esa es la otra circunstancia, elecciones, la repetición de las mismas y toda normalidad. Sí, bueno, el caso que está pasando Alemania en este momento, ¿no? El gobierno, la señora Merkel gana la elección, pero sin el margen suficiente y está buscando con quién poder formar gobierno y eso puede tomar todavía algunas semanas. Había una cuestión que nos hemos dejado en el tintero que me gustaría abordar, que es la cuestión del derecho constitucional comparado. Para ver también, si te parece lo abordamos ahora, porque me parece interesante, sin entrar en tampoco muchos detalles, pero hablamos antes de Escocia. Escocia fue un reino independiente a través de la historia hasta el Tratado de la Unión con el Reino Unido de 1706 y el Acta de Unión de 1707. Es una decisión política de un Estado existente previamente de constituir una unión. Por eso, en el caso del referéndum, por eso dice la gente, ¿pero por qué no un referéndum en Cataluña y un referéndum en Escocia? Bueno, pues Escocia también, el Reino Unido, que Escocia es parte del Reino Unido, tiene una constitución que implica un estado preexistente, una existencia preexistente de Escocia. Pero no solo eso, sino que fue consensuado y fue un referéndum convocado desde el Estado. No fue un referéndum unilateral y fuera de la ley, con lo cual fue consensuado desde el Estado y dentro de la ley, que no es el caso de lo que intentaron los independentistas catalanes. Primera parte. Segundo, otros países como Yugoslavia. Es un buen ejemplo. Yugoslavia se constituye por primera vez como federalmente después de la Primera Guerra Mundial y son estados preexistentes que son partes del Imperio Austrohúngaro, partes antiguas del Imperio Otomano, que se constituyen estados. Croacia, Serbia, Montenegro, que había sido independiente, Bosnia, y eso se constituye en la primera Yugoslavia federal después de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, según la Constitución yugoslava, esos estados, digamos, tenían la posibilidad de volver a ser independientes, que es lo que pasa después de las guerras balcánicas. Se sigue el derecho internacional y se sigue la Constitución yugoslava federal de 1974. Excepto en el caso de Kosovo. Excepto en el caso de Kosovo, porque Kosovo y Vojvodina eran provincias de Serbia, no eran estados preexistentes y por lo tanto ahí, y España, su posición era en contra, por respeto a lo que es el derecho internacional y también el derecho constitucional de este Estado, ¿no? Y diré que hay 2 constituciones en el mundo, solamente 2, que prevén el derecho interno de secesión, que son Liechtenstein y Etiopía. Liechtenstein tiene 160 kilómetros cuadrados, Quito tiene 352 kilómetros cuadrados, es decir, que Liechtenstein es menos de la mitad de Quito, y yo creo que sería en esa circunstancia como si el centro histórico de Quito declarase su independencia, o el panecillo, como decíamos alguna vez, ¿no? Con lo cual estas cosas son importantes. Yo creo que el respeto al derecho internacional, el respeto a las normas, permiten una trayectoria, permiten una previsibilidad, permiten el orden en lo político, en lo económico, en lo social. Y en cambio, cuando, como quiso el independentismo, se quiere guiar todo por la mera oportunidad política, entonces se pierde la brújula
y sucede lo que estabas diciendo antes, Allen, ese limbo, ese marasmo, ese pantano, esa ciénaga en la que nada avanza y todo se convierte en la incertidumbre. Pero como decía muy bien Miguel de Cervantes, que tiene una frase preciosa, la falsedad tiene alas y vuela, y la verdad la sigue arrastrándose. De modo que cuando las gentes se dan cuenta del engaño ya es demasiado tarde. Pero bueno, el engaño siempre aparece. Es como también decía el gran escritor y dramaturgo hispano-mexicano Ruiz de Alarcón en su obra La verdad sospechosa. Y la verdad, la mentira acaba aflorando. El personaje de Juan Ruiz de Alarcón no puede ocultar sus contradicciones y las contradicciones afloran. La tragedia que se produce con relación a la mentira, cuando la mentira se vuelve instrumento de información, es que cuando se la descubre, mucha gente ha sufrido graves daños, ha perdido la vida, ha perdido su propiedad, ha perdido su riqueza, y siempre es importante que el proceso de información sea un proceso que permita a la gente entender la razón de las cosas, la verdadera razón de las cosas, dilucidarla y escoger un camino con correcta información. Lamentablemente, aparentemente, en el proceso catalán, este proceso ha sido signado por la adoración de la píldora, ¿no? Por el mostrar solamente ciertas partes de la realidad a la población catalana, pese a que la población catalana, sin duda, es una población de muy alto grado cultural y muy alto grado de conocimiento, y resulta preocupante constatar cómo el populismo no solamente es un fenómeno tercermundista, latinoamericano, africano, sino que afecta de manera clara y evidente a instituciones y a países europeos, ¿no? Efectivamente, nadie está libre de esto, ¿no? Yo recuerdo respecto a la verdad siempre esa frase magnífica del Evangelio según San Juan: la verdad os hará libres, y es una gran frase y muy sintética y muy corta. En cuanto a lo que mencionas, efectivamente yo quisiera decir que nadie está a salvo. La muy desarrollada Europa, económicamente, industrialmente, socialmente, políticamente, en realidad a través de su historia, y con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y la Primera Guerra Mundial, las guerras balcánicas, mucho más recientes, lo que ha demostrado, y hay que tener en cuenta, es que en Europa la democracia no está garantizada, el Estado de Derecho no está garantizado, la paz nunca está garantizada, hay que trabajarla todos los días, hay que trabajar la concordia, hay que trabajar el entendimiento, el respeto a los demás y también el respeto a las leyes. Y en el caso de España el respeto a las leyes es muy importante, porque nosotros somos hijos del derecho romano. Los romanos tardaron 200 años, más de 200 años en conquistar España. Fue una conquista larga y sangrienta, pero estamos orgullosos de ese pasado romano que nos ha inculcado un respeto del derecho. Y luego España saca eso adelante con lo que es el origen del derecho internacional público. Francisco de Vitoria, el padre Ginés de Sepúlveda, ahí está el origen del derecho internacional. Por lo tanto, es yo creo que consustancial al alma española el respeto del derecho. Sí, en esa medida yo diría que la base sobre la cual descansa la propuesta catalana es una base, como has demostrado tú, absolutamente endeble y sin embargo vende. Yo diría de los independentistas, nuevamente, de los independentistas. para precisar, todo el mundo en España es un país democrático, descentralizado, donde toda opinión se puede expresar, toda asociación se puede hacer, pero dentro del respeto a la ley. Y también yo creo que hace falta el respeto también a los demás. Poner en peligro la situación económica es poner en peligro los empleos de los demás. Y quiero recordar que en España viven 480.000 ecuatorianos cuyos empleos dependen de la situación, y la situación es muy buena. Llevamos ya 4 años de un crecimiento por encima del 3%, es el mayor crecimiento de toda la Unión Europea. Estados Unidos está creciendo al 2,2%, Italia al 1,5%, Francia al 1,7%, el Reino Unido al 2,2% y España al 3,1%, e incluso se pronosticó 3,2%. Somos el líder en Europa en este momento en crecimiento y somos el segundo país en exportaciones después de Alemania,
que es un país más exportador aún que Japón. Ha cambiado completamente la circunstancia. Estamos exportando, tenemos un beneficio de más de 22.000 millones de euros en exportaciones, y el 34% de nuestro Producto Interior Bruto son exportaciones de bienes y servicios. Y eso no se puede poner en peligro, ni los empleos de españoles, ecuatorianos, colombianos o marroquíes que viven en España. Te agradezco muchísimo, Carlos. Creo que hemos avanzado bastante en el análisis. Nos queda ahora esperar los próximos 2 meses, ver qué es lo que sucede y ver si es que en efecto esta deriva independentista, esta deriva populista del independentismo y del regreso al nacionalismo, a ese nacionalismo un poco tribal que tanto daño le ha hecho al mundo a lo largo de su historia, llegue a plasmarse en una racionalización del proyecto, en una propuesta que pueda ser discutida y que pueda ser debatida y analizada en el contexto de la sociedad española, y ojalá eso dé lugar a una solución buena para todos. La solución tiene que estar, lógicamente, en la aplicación y el respeto a la Constitución española, del Estatuto de Autonomía de la Región Catalana, del Reglamento de la Cámara Catalana, del Parlamento local, y en el respeto del derecho internacional. Muchas gracias, Carlos. Alan, encantado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tiempos y Mundos, un análisis de los acontecimientos y las tendencias que en nuestro común planeta se producen día a día, con la conducción de Alan Cathay. Tiempos y Mundos.